el lugar en la presentación a Gustavo Terzaga, que vuelve con su columna. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Un gusto de reencontrarnos este día 17 de octubre, así que feliz Día de la Lealtad, muchachos y muchachas. Bueno, muchas gracias. Igualmente, le recordamos a la audiencia que Gustavo es presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jaureche de Río Cuarto. Así que bueno, vamos a estar repasando el 17 de octubre, un pleito histórico sin fallar. El 12 de octubre. El 12 de octubre. Perdón. Me quedé prendado del 17. 12 No, de octubre. el 12 de octubre, hace 5 días, bueno, nos vamos a meter como siempre en algunos líos, digamos, en algunas polémicas, pero es un poco el sentido de ir a fondo con algunos temas, digamos, con el ánimo de esclarecernos y de aportar en términos históricos alguna cuestión que nos sirva en la conformación de nuestra identidad nacional y latinoamericana. Bueno, intentaremos en los siguientes minutos profundizar el debate sobre el 12 de octubre, bueno, entendiendo que es mucho más que un efeméride en el calendario. Se trata más bien, y aprovechando la ocasión que nos brinda el multimedio Mordisquito, de un ejercicio consciente de recuperación del sentido de lo histórico, con el ánimo de buscar los indicios de la conciencia de la patria grande para la conformación de su futuro, en el sentido de hallar un conocimiento para la acción y la forja de la plenitud vivencial de nuestros pueblos. Pero bueno, resulta que este ejercicio hay que hacerlo, hay que buscar esos indicios de una historia llena de interrogantes y plagada de omisiones deliberadas. Sí, totalmente, Gustavo. Ahora vamos a ingresar a la primera pregunta. Bueno. ¿Por qué se da en nuestro país una constante polémica al respecto de ciertos temas o fechas históricas como lo es el 12 de octubre? Bueno, parafraseando al historiador riocuartense Alfredo Terzaga, la confrontación de juicios y enfoques sobre épocas, sobre hitos, hechos y personajes de nuestra historia argentina y latinoamericana, se sale todo el tiempo de los departamentos de historia y del ámbito académico o específico para ir al llano y convertirse casi en una disputa ideológica y hasta partidaria, ¿no? Con todas sus tensiones, digamos, como una disputa identitaria que aún está en juego. Y bueno, este interés por lo histórico para nada es un dato negativo, por el contrario, presume la validez, digamos, por los acontecimientos de nuestro pasado de un público mucho más amplio del que cabe en las tribunas de algún claustro universitario. Y el interés por el pasado en una nación relativamente joven como la nuestra no es otra cosa que la demostración también de un fuerte interés por el propio destino. Hay una especie de vitalidad vivencial allí en cuanto al rescate de los sucesos de nuestra vida nacional, pero también algo de complejidad para comprender los procesos, si bien nunca son lineales, hay un constante retorno hacia ellos para discutirlos según dónde estemos parados, para ir en busca de una identidad que aún se pone en discusión aquí. Cada uno tiene en su pared el afiche del prócer que más le gusta y le tira dardos en la frente al que más repudia, pero en naciones con más pasado, que ya completaron su círculo constitutivo, todos tienen y sin discusión la misma galería de personajes históricos, porque se comprende que todos tributaron con sus matices y sus claroscuros a la conformación de la grandeza de una nación. Pero tal vez lo reprochable en este ejercicio es el señalamiento imperante por parte de sectores minoritarios pero ruidosos. Hablo de la progresiva urbana, que va de la ultraizquierda a la socialdemocracia, digamos, en el ejercicio de revisar la historia, si se rescata la vertiente hispanista, aún sin ser para nada hispanista, pero sí para intentar hilvanar los acontecimientos históricos que devinieron en la llegada de los europeos a nuestra América y entender el producto de ello,
se ingresa instantáneamente en la teoría de mata indio o negacionista. Si se rescata la generación del 80, el rockismo, igual. Si se es peronista de Perón, se es conservador, facho o de derecha. Si se cuestiona alguna arista de las políticas de minoría, como el lenguaje inclusivo, el antimilitarismo, por caso, la separación de la Iglesia y del Estado, el ecologismo o el propio indigenismo, se es machista, violento, racista, antiderechos, en fin. Es difícil hoy ser crítico a los criterios hegemónicos en boga porque sale toda una patrulla del pensamiento a dar caza. Entiendo que toda gran mentira necesariamente gira sobre un eje de verdad. Sucede que cuando se critica algún eslogan o alguna consigna del paquete, hay que defenderse como si se atacara el eje de verdad. Por ejemplo, todo argentino bien nacido debe defender la lucha por la igualdad de género, al menos pretenderla en base a un criterio de justicia social, pero si se critica el lenguaje inclusivo, ya se ingresa automáticamente al machismo y al destierro del campo popular. Bueno, son las complejidades, pero resulta que la impotencia para reaccionar o defenderse de las consignas tabú que implica el ejercicio de un terrorismo ideológico es una impotencia de malos resultados. Y la verdad que solamente se trata de encarar los temas de fondo con racionalidad, apertura conceptual y sin prejuicios ni sojuzgamiento, mucho menos entre compañeros y compañeras. Digo, no se trata de una división entre buenos y malos, pero lo digamos, en el terreno histórico la tiranía del presente es bastante impiadosa, sobre todo en países como el nuestro, donde el pasado y el presente se entrelazan de manera muy inmediata, muy intensa, en tanto que el ayer permanece muy vivo por encarnar problemas aún que no están resueltos, como decimos. Y el análisis del 12 de octubre no puede ceder, digamos, a un dictamen solamente ético que opera en el vacío de la abstracción entre lo bueno y lo malo, sin atender las circunstancias y las creencias de la época que pretende juzgar, y peor aún, sin ocuparse de las soluciones alternativas supuestamente viables en ese marco. Se supone que la historia es el escenario del combate entre el bien y el mal. Bueno, no es así. En este sentido, no me parece razonable que ante cada cambio de percepción revisionista de esa historia se deba cambiar o destruir los dispositivos culturales ya creados, ya madurados en el pasado. Los planteos facciosos o revanchistas ocurren con el debate de la historia. Que nos guste o no, no podemos negar ni a Rosas, ni a Belgrano, ni a Sarmiento, ni a Roca, ni a Mitre, ni a la dictadura, ni a Colón, ni a ninguna etapa, por más que no sea de nuestro agrado personal o ideológico. Por caso, personalmente, y pido disculpas por ser autorreferencial, yo soy antimitrista, pero no por ello lo quito al tipo de la línea del tejido de la historia. Elijo más bien tenerlo bien identificado para polemizar y combatirlo en todo caso. Y bueno, muy bien, sí, la historia está para ser estudiada, investigada, debatida con amplitud, pero no está para ser anulada o censurada o retaseada. Pero bueno, esto es prueba de muchos errores de conducción política, de malos liderazgos de juventudes, de diferencias en la formación política, y esto mismo revela también que somos una patria joven, viva, contradictoria, en constante pleito y que aún no se ha completado como nación. Es precisamente esto parte de la naturaleza propia de un país semicolonial como la Argentina. Y al respecto de la cultura nacional de los pueblos de nuestra América, Alfredo Terzaga decía que tan pronto se reflexiona sobre este previo y capital aspecto que se refiere nada más y nada menos a la creación por parte de los latinoamericanos de un instrumento cultural que les corresponda auténticamente, se echa de ver que el postulado de una cultura con raigambre nacionales, que es decir, de una verdadera cultura, no es un mero tópico de academias, sino un requisito indispensable para la existencia independiente de estos pueblos americanos. Solo desde la base primordial de tal cultura pueden edificarse en tal efecto las definiciones doctrinales y las actitudes ideológicas que reflejen, sin deformaciones interesadas o inconscientes,
la realidad de los procesos sociales y políticos en Latinoamérica. Bueno, este es un ensayo en esta columna de hoy que atiende a ese propósito, humildemente, por supuesto. Claro, Gustavo. Ahora te habla Sofía y vamos... Hola, Sofi. Y vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo analizas vos, Gustavo, el hecho de la llegada de los españoles a América en 1492 y la anterior denominación Día de la Raza? Bueno, ahí sí, yendo más al hueso del tema que nos convoca en esta columna de Pensamiento Nacional de hoy, podemos afirmar que la historia de nuestro país incluye la conquista española, la incluye indefectiblemente, como también, por supuesto, a los pueblos originarios y a la etapa colonial antes de 1810. La historia es un todo, digamos, una construcción secuencial que integra todo lo que ocurrió y no solamente lo que ocurrió y es de nuestro agrado, o lo que nos hubiera gustado que hubiera ocurrido y no ocurrió, en fin, esa nostalgia contrafáctica no tiene sentido, no aplica, es un problemón anacrónico, digamos. En mi psiquis político militante, por decirlo de alguna manera, sigue siendo el Día de la Raza. Yo así atravieso cada jornada 12 de octubre, polemizando con ánimo de esclarecerme, porque me interesa más que todo la consecución de los hechos históricos, sus motivaciones, su análisis y cómo nutrirse uno del registro de su confirmación. Me parece mucho más rica esa complejidad que la de asumir posturas de construcción postmoderna. La verdad me resisto a algunos cambios a los que no les veo sentido ni buen destino en el nombre de las microidentidades a costa de la identidad colectiva y el ser nacional. Digamos, en tiempos de posmodernidad, ser algo conservador es ser bastante revolucionario. Ir a las fuentes funciona como un tronco donde asirse en la inundación, o un tirante al piso para que no se vuele todo, o una llamita en el vendaval. Veamos, con sentido de continuidad y como hechos políticos importantes, la toma de Granada y la boda de los monarcas de Castilla y Aragón significaron la unificación nacional de España. Y con ese ímpetu superador que otorga a las naciones su soberanía, los reyes católicos Isabel y Fernando sientan las bases para el comienzo de otra empresa, que es la conquista de América. Podríamos decir que en ese importante escenario natural y arquitectónico de la Alhambra en Granada comienza también la historia latinoamericana, ya que menos de un año después, y como colorario de esa segunda empresa, el almirante de la mar Cristóbal Colón incorpora a América a la geografía mundial, siendo este acontecimiento un hito de los más significativos en toda la historia de la humanidad. El Día de la Raza, decretado por don Hipólito Yrigoyen, fue una denominación para una construcción superadora de un paradigma de integración latinoamericana como reafirmación de nuestro mestizaje hispano-indoafricano, para resistir juntos la ofensiva cultural, económica y política en aquel entonces del imperialismo anglosajón, que impulsaba el cuestionamiento de nuestro origen identitario, porque en términos culturales el gran objetivo inglés fue convencer a las élites políticas y académicas hispanoamericanas, digamos. Si las convencía de que los españoles solo habían venido a América a robar, a violar y a exterminar, bueno, la separación sería inevitable, y así fue. En términos subjetivos, la imposición de ese objetivo es lo que funda la actual polémica y se traduce, a mi modo de ver, en una regresión o pérdida de nuestra potencia identitaria. Solamente arrojando una pregunta: el 12 de octubre de 1492, ¿muere o nace la historia latinoamericana? Aún no lo hemos determinado los argentinos, lejos estamos de ese consenso, pero el Imperio inglés cuestionaba ese origen español, porque desde esa fecha de 1492 en adelante data también el deseo de Inglaterra de arrebatarle a España las nuevas tierras descubiertas y colonizadas. Esa era un poco la tensión geopolítica de la época, naturalmente. El objetivo estratégico inglés era claro
desde un principio, ¿no? Arrebatarle a España pedazos de su soberanía en América, ese era su interés. De hecho, las numerosas islas del continente americano serán las primeras víctimas de la codicia británica. Lo vemos en el sur del continente nuestro. Inglaterra fija su vista sobre las islas que controlan estratégicamente el paso entre los dos océanos, digamos, nuestras islas Malvinas, y organiza en 1748 Inglaterra una expedición con el propósito de apoderarse de ellas, pero bueno, pasaron muchos años después para que logren ocuparlas. Pero digo, la codicia británica fue en aumento proporcional al debilitamiento del poder del Imperio Español. Ya en 1806 y 1807 Inglaterra logra invadir la ciudad de Buenos Aires con el claro propósito de adueñarse de todo el cono sur del continente americano, pero afortunadamente se salvó el pueblo en armas. Bueno, ese imperialismo es el que desprestigia la fecha, cargándola de un sentido racista, etnicista y purista que jamás existió en la conciencia de aquella generación, ni la de Irigoyen ni la de Perón. Pero en la actualidad vemos toda una variopinta multitud de ONG, de banderías, de fundamentalismo, de la ecología y de postuladores de nacionalidades autóctonas que se dedica a agitar el tema de la discriminación y el racismo y a proponer soluciones plurinacionales que a mi modo de ver tienden a debilitar el Estado-Nación. Alto favor le hacen a las potencias que buscan dividir y debilitarnos para seguir sometiéndonos. Como formidablemente lo sintetiza el escritor, periodista y docente cordobés Enrique Lacolla en su artículo El 12 de octubre y el revisionismo de bajas calorías, la concepción simplista de la historia argentina y americana descalifica al descubrimiento de América igualándolo a un genocidio e imaginan incluso, repitiéndolo año a año, que la historia americana termina en 1492 y que solo hasta ahora estaría renaciendo en la estela de una nueva conciencia, la de los pueblos originarios, y eso se erige así también en un obstáculo que traba el desarrollo del proceso identitario de las grandes masas argentinas y latinoamericanas y por ende para la fijación del carácter ideológico y las estrategias adecuadas para lograr la liberación americana. Digo, en sintonía con lo que expone Lacolla, es notorio como desde hace varias décadas o desde hace algún tiempo el significante de esta importante fecha que es el 12 de octubre viene siendo un poco trastocado por parte de cierto revisionismo bien pensante que sustenta su análisis reduccionista en el internacionalismo intelectual y que con malicia, vaya uno a saber, o a sabiendas va creando una versión fabulada de la conquista española y de sus secuelas culturales, tildando a esta empresa como un genocidio en un nombre de la lucha contra el racismo y montada sobre la romantización del buen salvaje. Hay muchísimo, veo yo, esnovismo por parte de amplias franjas pequeñas burguesas, urbanas, universitarias, militantes, una progresía, digamos, adoradora del bueno de Osvaldo Bayer y de Eduardo Galeano, que se calzó la pilcha del indigenismo en el intento de ganarse, no sé, el cielo de los buenos revolucionarios con un discurso que se remite constantemente a la exaltación del primitivismo y que solo vieron un originario en algún museo o en el History Channel en su TV colgada de la pared de un departamento de un quinto piso. No lo sé. Eso está en discusión y volvemos constantemente al retorno de buscar el sentido del histórico aquí en la Argentina y en América. Gustavo, quería preguntarte, digamos, puntualmente, ¿qué nos quitó y qué nos aportó la llegada de los europeos a América? Bueno, primeramente decir que los europeos, los españoles, eran hombres naturalmente con todas sus miserias, ¿no, Ángeles? No sé si el término en este sentido genocidio es el apropiado para lo que entonces sucedió. No me parece, a mi modo de ver, ya que el objetivo de dicha conquista no era la eliminación sistemática de los pueblos indígenas americanos, sino su explotación en beneficio de los conquistadores y la metrópolis, así como su conversión al catolicismo impuesta como única religión verdadera. Y
por supuesto no todo fue paz y armonía, hubo mucha violencia, intolerancia y muerte, y claramente la conquista significó el sometimiento de grandes masas de población y que a la vez provocó mortandades enormes entre la población aborigen. Hubo destrucción, la hubo, y hay que decirlo claramente, pero también construcción, hubo sincretismo y en definitiva enriquecimiento mutuo. Solo hay que ver el resultado final, que es este: somos nosotros, porque terminó siendo aquello el nosotros que somos hoy. Esto es así, pero lo que a mi modo de ver confunde y resulta un perjuicio para el revisionismo es adjudicar a tiempos diferentes a los actuales los valores o las categorías del mundo moderno para juzgarlo, ¿no? Hoy es, por supuesto, razonable condenar enfáticamente la esclavitud, pero en otros tiempos era lo usual y lo aceptado. Por caso, el mundo se movía así. Y esto no significa para nada una ponderación de aquella violencia o su naturalización en absoluto, pero hay que tener cuidado con perder de vista el contexto en que ocurren los hechos de la historia y las fuerzas intrínsecas que lo impulsan. Por caso, para entender la llegada de los españoles hay que mirar la vieja ciudad medieval europea que explotaba en 1000 pedazos y una nueva sociedad asomaba con efervescencia. Se quebraba el mundo medieval con el impulso de la burguesía, la necesidad de la expansión del comercio mundial, los intereses y las formas capitalistas de producción que se abrían paso en aquel entonces, la vigorosa circulación del dinero, el monstruoso desarrollo de la técnica, la apertura de bancos, el intercambio de productos industriales. Bueno, todo esto son algunos de los elementos que componen la fuerza intrínseca del avance de la civilización en Europa y que encuentra en un 12 de octubre de 1492 el mojón que se inscribe como quiebre en la historia mundial. Ningún acontecimiento se da de manera aislada y descontextualizada, sino por añadidura y por factores que lo impulsan naturalmente. Y más allá de que todo se puede examinar, a nuestro juicio, a la hora de revisar la historia, resulta un poco ruinosa la incapacidad de comprender a la figura del otro en la complejidad del tiempo aquel para identificar las características, las tensiones y el sentido del momento histórico propio. Ello determina a su vez la presunción de que el propio yo, con la lupa ideológica o la escala de valores del hoy, es la medida de todas las cosas para juzgarla, y no es así. Pocas cosas tan tendenciosas e inconducentes las que agita esa autopercepción tan banal para revisar la historia. Digo, tal inadecuación es seguramente mala consejera para revisar y comprender los procesos históricos y ellos las claves del pasado que operan en el presente y en el futuro, forjado en base a una identidad que nos calce auténticamente. Más allá de lo perdido o lo ganado, como describía la pregunta, por decirlo de algún modo mundano, este tipo de posturas que reniega o directamente niega el 12 de octubre, cancela la riqueza de más de 500 años de nuestra historia, que fue un proceso complejo, pero riquísimo, y sin el cual no existiríamos tal cual somos hoy, y en el que se forjó una civilización nueva y una nueva raza con una nueva misión, ¿no? La raza cósmica del sur de José Vasconcelos, que es justamente lo que homenajeaba el Día de la Raza. La raza es una abreviación de la raza cósmica que refiere al mestizaje en nuestro continente, lo que en definitiva hoy somos, idea que posteriormente describió en su ensayo La raza cósmica de 1925. Ahí Vasconcelos concreta la ideología de la quinta raza, una síntesis de todas las razas del mundo para construir una nueva civilización a partir de las raíces india, europea y africana que se van mezclando en el nuevo mundo. Pero esto parece ser que no se entendió así, y en el año 2010 el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el nombre de Día de la Raza por Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El uso del término raza fue descartado, alegando razones científicas, políticas y culturales.
repito, a mi modo de ver, una verdadera pifia y una muestra más de cómo el kirchnerismo iba cortando lazos con Perón. A esto me refería hace un momento respecto a que no me parece razonable que ante cada cambio de percepción revisionista, a cada enfoque distinto de la historia, se deban cambiar o destruir los dispositivos culturales ya creados en el pasado y a que los planteos facciosos o revanchistas o autopercibidos superadores, me parece oscurecen el debate de la historia al jugar con ella, porque cortan el hilo de continuidad del sentido de lo histórico y nos alejan de la posibilidad de concretar la propia identidad. Haber cortado con Perón es lo que posibilitó la injerencia de agendas globalistas y que hoy ya son políticas de Estado y me parecen un total certificado de dependencia. El propio Perón decía que para nosotros la raza no es un concepto biológico, para nosotros, decía Perón, es algo puramente espiritual, constituye una suma de imponderables que hace que nosotros seamos lo que somos y nos impulsa a ser lo que debemos ser, por nuestro origen y nuestro destino. Para nosotros, decía Perón, la raza constituye nuestro sello personal, indefinible e inconfundible. España aportó al occidente la más valiosa de las contribuciones, el descubrimiento y la colonización de un nuevo mundo ganado para la causa de la cultura occidental. Su obra civilizadora cumple en tierras de América, no tiene parangón en la historia, es única en el mundo. España levantó, edificó universidades, defendió la cultura, formó hombres e hizo mucho más. Fundió y confundió su sangre con América. Bueno, caramba, hay que discutirlo a Perón, pero lo hacen. Discuten a Dios, no van a discutir al general, que es hombre y militar. A mí me gusta decir que los latinoamericanos somos la reserva humana que Dios necesita, y a la vez esa periferia que ocupará el centro según los conceptos vertidos por nuestro querido Papa Francisco. Sí, totalmente. Ahora yo, Gustavo, voy a ingresar con la última pregunta. ¿Dónde ves vos, Gustavo, lo más importante del legado español? Como dijimos, Kevin, por cierto que existió la conquista brutal y el saqueo por parte de los españoles hacia los pueblos originarios de América, lo que resulta, repito, naturalmente condenables y también necesarios de integrar a la hora de realizar este análisis, pero ello no impide advertir que se sustanció a sí mismo un encuentro formidable de culturas con una derivación de enorme potencialidad y que es el mestizaje. Para mal o para bien somos lo que somos como resultado de una amalgama histórica que ya no puede ser separada en sus elementos componentes. No es ningún objetivo deseable dividirnos entre blancos y originarios. América Latina mestiza y toda su potencialidad, producto sincrético de indios, de negros y europeos, es una realidad unitaria que no puede ser deshecha por un acto de voluntarismo indigenista o ejercicio revisionista de enfoque ético, moral y bien pensante. Somos una unidad geográfica, cultural, idiomática y religiosa potente que busca constituirse como Estado nacional en la región. A ver, hablando de identidad y cultura, por caso, como tantos que hoy nos escuchan en esta columna de radio, en nuestro continente americano residen más de 637 millones de personas que afirman profesar la religión católica, casi la mitad del total de creyentes de esta fe en todo el planeta, y esto es así, no por la sistematización de una violenta imposición, sino porque los reyes católicos desde el primer momento tuvieron la conciencia de su responsabilidad evangelizadora y promovieron esa evangelización de los indios con reales cédulas y con el envío de misioneros más que de guerreros en sus buques, como sí lo hicieron holandeses e ingleses. Me pregunto, los que creen que la historia latinoamericana terminó el 12 de octubre de 1492, ¿cómo interpretan, asumen e integran la religiosidad de las mayorías populares de nuestro continente? ¿Cómo conviven con eso? ¿Creen que esos millones de creyentes católicos están todos engañados por profesar una fe que se disipó por nuestro suelo americano a causa de una conquista que nunca debió haber ocurrido? Por tanto es errática. ¿Por qué no prueban con poner, digamos, una mesita
paramilitar la separación de la Iglesia y el Estado en el fondo del barrio Alberdi o en Villa del Libertador, a ver cómo le va. Eso, a ver, esas consignas no pasan del macrocentro, de las plazas secas de las universidades y jamás penetrarán en nuestro pueblo llano, porque la cultura y la religiosidad popular tienen anticuerpos que vuelven inviable cualquier intento palermitano de colonización barrial. De nuevo, un genocidio perpetrado a conciencia pulverizaría la más mínima posibilidad de absorción de semejante patrón cultural, religioso, identitario por parte de los pueblos de nuestra América y que nos define y nos funde culturalmente hasta nuestros días. Como denominador común, nuestra religión y nuestra lengua heredada son la amalgama que ha impedido la definitiva balcanización en nuestro suelo americano. La tarea divisionista encarnada por los imperialismos para poder consolidar su influencia se les vuelve a la larga como un boomerang en contra de su propia política, pues todas las divisiones e hipertrofias que se practican en el campo de lo económico se hacen sobre el suelo común de una misma nación latinoamericana y no pueden ser acompañadas por divisiones raciales, lingüísticas o culturales. Por eso, el prejuicio, la cancelación, la desmonumentalización no parecen ser buenos consejeros para revisar la historia, ni un buen ejercicio de respeto a las creencias y el sentimiento de las grandes mayorías populares de nuestro continente. Ojo con la diversidad llevada al extremo, porque termina por generar los efectos nocivos del diversionismo, que es la segregación y el enfrentamiento. Y ojo con la cancelación de próceres y procesos históricos, porque se constituyen ambos como enemigos de la comprensión de nuestro pasado, ya que eliminan del tejido histórico nada más y nada menos que al elemento tiempo, y eliminar el elemento tiempo en la historia es algo tan absurdo como eliminar el tiempo de la música. Dicho esto, es notorio como reina un esnovismo en este tiempo de posmodernidad que indica que echar mano a nuestras raíces nos condiciona y nos atrasa, y que aconseja ir para adelante sin los demás, y nos dice también que hacia donde vamos no necesitamos próceres, ni militares, ni historia militar, ni tampoco una identidad colectiva, ni tradición, ni costumbre, ni símbolos patrios que atrasan, digamos, olvidando que la vida en comunidad en una patria que aún necesita completarse, necesariamente produce la novedad en la propia dinámica de continuidad, retomando a cada paso lo original. Hay una manifiesta intención de trastocar y diluir nuestra cultura popular. Digo, es importante ser distinto, pero más importante aún es ser iguales. La diversidad, por supuesto que enriquece, pero nunca debe ser a costa de la cultura popular y de la unidad nacional. Es dable destacar que pensamos a la cultura nacional no como algo estático o la mera repetición ritualista de tradiciones y efemérides, sino como movimientos en creación constante que se van heredando con las tradiciones a lo largo de la historia hasta el presente, y con perspectiva, por supuesto, de destino y trascendencia espiritual y material para nuestros pueblos de América. A ver, el proceso histórico americano, con sus tensiones y sus contradicciones, permitió construir nuevas síntesis culturales y definir un destino común para las nacientes sociedades latinoamericanas, y en tal sentido la llegada de los europeos constituyó, aunque dolorosamente, el punto de partida en la gestación de las nuevas sociedades, ni nativas ni blancas, sino integradas, mestizas y originales, y sobre todo nuestras. La historia, la religión y el idioma, por caso, nos sitúan efectivamente en el mapa de la cultura occidental y latina a través de su innegable vertiente hispánica. Gracias a esa lengua podemos entendernos sin traductores desde el río Bravo en México hasta la Antártida Argentina, y lo hacemos con el idioma más hermoso de la tierra. Si olvidamos este origen y rompiéramos nuestros vínculos con la latinidad, quedaríamos huérfanos de coherencia y rumbo. Lo que cuenta aquí es el hecho de que un nuevo mundo surgió de la fuerza de los hechos, porque gira, y que este nuevo mundo nos pertenece si no renegamos de él. Para concluir, compañeros, compañeras, entendemos que
El imperialismo y las oligarquías vernáculas domésticas, digamos, son astutos en materia de procurar distracciones y falsos debates en sus semicolonias que desvíen el discurso de su verdadero objetivo. La suerte de las masas postergadas de América, mestizas en su gran mayoría y originarias, no les preocupa a los imperialismos ni a las oligarquías. Lo que intentan es fraguar un discurso que sirva para generar falsos problemas entre nosotros, prolongando y agravando, si cabe, la fragmentación que aún experimentamos. Y en esto reside la paradoja. La fragmentación económica, lejos de destruir esencialmente la conciencia de unidad latinoamericana, ha terminado por reforzarla en su sentido histórico más profundo. Es un hecho que la actividad política de los etnopopulistas, más allá de lo que puede tener de noble y generosa preocupación por los desposeídos que sobreviven hoy, está vista con buenos ojos por el imperialismo, porque introduce nuevos motivos de discordia entre los latinoamericanos, introduce artificial y anacrónicamente una diferencia y una vía de enfrentamiento entre los latinoamericanos de origen europeo, indio o africano, en momentos en que, como está el mundo, la exigencia suprema es cerrar filas en un frente contra el explotador común y las clases sociales parasitarias asociadas al imperialismo. Hoy, después de décadas de industrialización y de inmigración de indios a las ciudades, puede decirse que la cuestión indígena, lejos de ser un problema nacional, no es sino un aspecto más de la cuestión social que aflige al continente, expoliado, vaciado por el imperialismo en todas sus clases populares y sin distinción de razas. Digamos, la solución para los marginados compatriotas indios del Chaco o de Formosa, de Neuquén o del Perú, de Bolivia, México o Guatemala, no vendrá por la vía de su reivindicación nacional frente a los blancos supuestamente usurpadores, sino por la vía de un frente común de todos los marginados y explotados de cualquier raza. Que quede bien claro, el enemigo no es un abstracto blanco que bajó de los barcos, descendiente de algún lejano conquistador español migraliano. El enemigo es el imperialismo y la oligarquía que oprimen a nuestros pueblos. En síntesis, es por eso que el debate en torno al 12 de octubre y la conquista de América, bueno, es uno de los asuntos por lo que cabe transitar el desafío intelectual en busca de nuestra verdadera identidad. Latinoamérica tiene que ser forjada desde su propio paradigma y su propia realidad, y sobra la materia prima para hacerlo, y esta tarea forma parte de la lucha por crear definitivamente la nación latinoamericana. Bueno, Gustavo, sabiendo que los tiempos radiales son crueles y tiranos, te queremos agradecer un montón. Nos estaremos viendo el día jueves para que nos hable un poco de la jornada de hoy. ¿Algunas preguntas finales que les quiere dejar a la audiencia? Como siempre, ser estricto con las referencias. Este texto me he nutrido de distintos textos, la historia de la nación latinoamericana, de Ramos, por supuesto el artículo de Enrique Lacolle, el 12 de octubre y el revisionismo de bajas calorías. Recomiendo su portal Perspectiva, ahí encontrarán los textos de Enrique Lacolle que no tienen desperdicio. También del texto del trabajo de Roberto Ferrero, El hispanismo, el indigenismo, y también de Alfredo Terzaga, los libros Emancipación y Resistencia en Latinoamérica y temas de historia nacional. Bueno, compañeros, un orgullo en este día tan especial sumar un granito de arena a la cultura del encuentro y proponiendo este tema que me parece polémico, pero importante para descubrir las cuestiones de fondo de nuestra vida nacional y también de los pueblos latinoamericanos. Sí, totalmente. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por ceder tu tiempo en Multimedia Molijito por la entrevista del día de hoy. Muchas gracias y adiós. Chao, chao. Adiós.